Buenas a todos. Atentos porque me han enviado los termómetros de Madrid que se acaban de instalar hace muy poco tiempo y tienen un fallo de medición de la temperatura que aumenta casualmente la temperatura entre 10 y 15 grados y... ¡oh, casualidad! Coincide con la Agenda 2030, que nos dice que el cambio del clima y el aumento de la temperatura, que al final nos lo achacan a nosotros, y que ya sabéis que quieren cobrar un impuesto también al carbono, porque nosotros los pobres contaminamos supuestamente. Entonces, esto todo, qué casualidad que le ayuda a justificar su agenda. El hecho de que los termómetros marquen muy por encima la temperatura de lo que realmente es. Así que os voy a mostrar las pruebas de que estos termómetros de Madrid están manipulados directamente para así condicionar a la población y que acepten las medidas restrictivas que vienen ya de muy atrás, y nosotros venimos hablando de toda esta agenda con el cambio y el calentamiento de las temperaturas a lo largo y ancho de toda la Tierra plana. Así que atentos, porque vamos a ver 3 factores fundamentales para convencer a la población. Uno de ellos son los termómetros y falsear los termómetros que tenemos cada uno de nosotros en nuestras ciudades, haciendo que marquen entre 10 y 15 grados por encima de lo que marcan los termómetros de nuestro coche o cualquier otro que llevemos a mano. Bien, lo segundo, utilizar esta excusa de los domos de calor. Aprenderemos qué son, si existen realmente y por qué lo están utilizando ahora para justificar su restrictiva agenda. Y por supuesto, la tercera, que es empezar a cerrar los parques, cosa que nosotros ya veníamos avisando, porque con el exceso de calor puede provocar en la población. Ya claro, eso es ilógico porque los parques que tienen muchísimos árboles son precisamente los que proporcionan fresco a la población y es a donde van las personas a disfrutar de un poco de sombra y del frescor de los árboles. Y en lugar de aplicar, ¿cómo no?, pues piscinas portátiles o irrigadores para refrescar a la población, fuentes o multitud de métodos que hay para refrescar a la población y mantener los parques abiertos, lo que están haciendo es lo que venían ya advirtiendo con la agenda globalista, que es precisamente que van a cerrarnos los parques y también incluso llegarnos a encerrar a nosotros por avisos de aumento de temperatura, es decir, por el cambio climático. Me tengo que censurar. Ya lo sabéis que si no, me van a banear el vídeo. Así que atentos, porque vamos a presentar todas las pruebas y vamos a ver que nos toman por imbéciles cuando realmente nos enseñan los mapas también en televisión y lo hacen para condicionarte y que pienses que hace muchísimo más calor de lo que debería en esa temporada. Atentos, podemos ver en esta fotografía que saca desde dentro de su coche Antonio el termómetro de su coche que marca 24 grados centígrados y el termómetro que está instalado por el ayuntamiento en la parada del autobús marca 35 grados centígrados. Una diferencia de 11 grados. Es demasiada diferencia como para que no sospechemos. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. No es una diferencia de 2, 3, 4 grados, no. Estamos en el siglo XXI y los termómetros cuando se crean están creados para las zonas en las cuales van a ser instalados y si le pega muchísimo el sol a la marquesina no debería de afectarle tanto porque se supone que van envueltos como en diferentes capas que lo aíslan y así no les pega todo el calor que, digámoslo así, se forma artificialmente como efecto invernadero dentro de donde está instalado el termómetro. Que eso podía pasar en los termómetros que teníamos hace muchos años. Además eran negros y recibían muchísimo más calor del sol, con lo cual falseaban mucho más las temperaturas. Por eso no tiene sentido la excusa barata de que estos termómetros miden mal ya porque son así.
porque directamente tendrían que tener solventado el problema del aumento de temperatura que venían teniendo sus predecesores y que fueron instalados hace más de 25 años. Y estos que están instalados hace menos de 3 años están teniendo un error que casualmente aumenta las temperaturas, lo que le ayuda a ellos a justificar toda su agenda. Así que atentos, porque incluso en esta otra imagen que nos mandaba Antonio se podía ver 53 grados en Madrid, algo completamente absurdo, y más teniendo en cuenta que podemos verlo en la foto, que no le está pegando el sol directo. ¿Cómo puede tener un fallo de entre 10 grados o 15 grados de aumento de temperatura si ni siquiera le da el sol? Entonces tienen que estar amañados a la fuerza. Así que atentos, porque esta me la enviaba Antonio, y me escribía Antonio muy acertadamente: ayer, tío, y no es que en concreto este esté estropeado, son todos los de Madrid, siempre dan 10 grados o 15 más de lo que realmente hay. Supongo que lo harán así a propósito para meter miedo a la población. Una deducción con la cual estoy completamente de acuerdo. Antonio estuvo muy atento a esto y esto nos ayuda a comprender también todas las excusas que están utilizando para aplicar las medidas restrictivas. Para que nosotros aceptemos todas estas medidas restrictivas como que estén cerrando parques, precisamente, que es completamente lo contrario a lo racional, porque en los parques, entre los árboles, es donde la gente va a refrescarse, pues los están cerrando porque con el calor se puede morir la gente. Ya, claro, pues instala piscinas portátiles, instala irrigadores, instala fuentes, instala lo que haga falta para que la gente se refresque con agua y esté entre los árboles. Además, regando, por supuesto, todo el parque, como por ejemplo el del Retiro, aunque cerraron más, pues no solamente vas a refrescar a la gente que está allí, sino que se refrescan los árboles, también se mantiene húmedo todo el césped, donde lo hay, claro está, y todas las flores y los árboles, con lo cual luego se evapora aún más agua y te mantiene muchísimo más fresco, con lo cual es completamente absurdo el cerrar los parques, porque además en las grandes urbes como Madrid, pues son los pocos sitios a donde puedes ir a disfrutar de un poco de paz, oxígeno y refrescarte entre los árboles. Así que estas excusas baratas no me las creo. Así que tenemos estas dos fotografías ya de Antonio, demostrando que tanto en uno como en otro hay diferencia de temperatura. En la que marca 53 grados no hace falta ya ni que se mire ningún otro termómetro, porque 53 grados ya ellos directamente ni reconocen que lo hubiera ahí en Madrid, en esa zona. Y directamente en la otra podemos ver la comparativa entre su coche, que marca 24 grados, y la marquesina del autobús, que marca 35 grados. Por esta razón, podíamos ver incluso en los medios de comunicación de masas que están diciendo que es irracional el cerrar los parques. Y titulaba así El Español: El Retiro y 8 parques de Madrid cierran en plena ola de calor. ¿Por qué el ayuntamiento no los usa como refugio climático? Titulaba La Sexta también: ¿por qué cierran el Retiro y otros parques de Madrid cuando hay una ola de calor? Y también el Huffington Post titulaba: expertos critican el cierre de los parques de Madrid por altas temperaturas. Pueden tener 15 grados menos que las calles asfaltadas. Y es que eso es así, y ya quedó demostrado que lo hicieron incluso en Francia, donde pusieron muchísimos árboles donde los habían quitado, y rebajas hasta 15 grados el calor, refrescas las calles y por supuesto no incentivas que suba el calor porque no le está dando directamente el sol al asfalto, que lo que hace es recalentar el ambiente aún más. Así que es lógico utilizar los árboles como protección, es lógica pura, pero a ellos no les conviene. Primero, porque ya sabéis que los 5 gatos necesitan, para transmitirse de una farola a otra y que así sea el internet tan rápido, pues necesitan que no haya árboles, porque los árboles nos amparan de las frecuencias negativas de los 5 gatos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los quitan y sube la temperatura, con lo cual aún así les ayuda a la versión de que cambia el clima y aumenta el clima en el mundo. Así que les da beneficios por dos lados. Una, los 5 gatos se retransmite la frecuencia muchísimo más fácil. Dos,
tienen la excusa de, cómo no, que se calienta el clima. Y por supuesto, cuanto más ondas electromagnéticas y frecuencias haya en el ambiente, por supuesto también hace que se exciten las células de los seres vivos alrededor y que incremente el calor también de sus cuerpos y la sensación térmica. Eso ya, si no mencionamos, por ejemplo, lo que nos fumigan, que fumigan desde nanotecnología, que se excita con los 5 gatos, los 6 gatos, los 4 gatos, etcétera, etcétera. Y así lograr que la sensación de calor sea mucho mayor, hasta que nos fumigan no solo chemtrails, sino microplásticos para que hagan como efecto invernadero y así tengamos una sensación térmica muchísimo mayor. Así que tiene muchas técnicas para asegurarse de que su versión de que está aumentando la temperatura del planeta pues sea veraz. Y así la población la acepte y acabemos pagando un impuesto directamente a aquellos que están generando el calentamiento, que es lo más triste de todo, cobrarnos a nosotros por algo que están haciendo ellos. Bien, directamente eso por un lado, y ahora vamos a tocar el otro, el domo de calor. Atentos. Al principio me hizo gracia porque veía primado negativo del domo de la Tierra plana en esta noticia de el domo de calor. Pero claro, cuando me puse a investigarlo más a profundidad, me di cuenta de que les valía para refrendar el aumento de temperaturas y que así no acusáramos de las fumigaciones permanentes de los aviones que nos están generando por diferentes vías este calentamiento artificial. Entonces, esta sensación térmica es por muchas variables, pero casi todas ellas son generadas por las logias Illuminati que dirigen a los gobiernos de todos los países. Atentos, dice, ¿qué es un domo de calor? Un domo de calor robusto es una gran área de alta presión que se estaciona sobre un área, atrapa el aire y lo calienta con abundante luz solar durante días o semanas. Eso está impulsando este calor prolongado e inusual. La alta presión da como resultado un buen tiempo con mucho sol y pocas nubes. También indica que el aire se hunde y, cuando el aire desciende, se calienta, lo que causa un aumento de las temperaturas. El domo se crea porque el aire no puede escapar. Luego, las temperaturas siguen subiendo, a menudo hasta niveles incómodos o incluso peligrosos. La mayoría de los récords de calor se establecen dentro de un domo de calor y se espera que la crisis de el calentamiento del clima, vamos a dejarlo ahí para que no me banen, los haga más frecuentes e incluso más calientes, con lo cual les va a valer de excusa lo del domo de calor para justificar que se esté calentando tantísimo. Ahora, si veis todas esas estelas en el cielo, eso no os preocupéis, no son chemtrails, ni lo están haciendo a propósito, eso es completamente normal. Como decían en aquel telediario de la sexta, que cuando pasaban, no me acuerdo cuánto tiempo era, después de una fumigación, de ver todo el chemtrail, decía que ya se podía considerar nube. ¡Hala! Muy bien, así lo solucionamos todo. Pues bien, dicho esto, continuamos porque es algo muy interesante y que, en base a que esto sea cierto, por supuesto, lo que no va a ser cierto es todas las veces que justificarán el calor por ser esto concretamente del domo de calor. Atentos, los domos de calor más mortales. En Europa, en 2003, entre las olas de calor más mortíferas de la historia, se estima que en julio y agosto se registraron unas 30.000 víctimas en medio de las condiciones abrasadoras. Las temperaturas alcanzaron los 40 grados Celsius y también hubo calor durante la noche. Francia, que normalmente tiene temperaturas de 26 grados Celsius, en esa época del año estuvo en 32 grados Celsius. En India, en 2015, más de 2.000 personas murieron durante varias semanas cuando las temperaturas se dispararon a unos impactantes 47 grados Celsius. En algunos lugares hacía tanto calor en Delhi que las carreteras empezaron a derretirse. Fijaros, con 47 grados Celsius. Y daros cuenta, la fotografía que nos está enseñando precisamente Antonio marca 53 grados Celsius ahí en Madrid. Algo completamente absurdo.
Entonces, continuamos y dice, y en Chicago, en 1995, más de 700 personas murieron en el área metropolitana cuando una cúpula de calor se instaló sobre el medio oeste de Estados Unidos. Las temperaturas superaron los 37,7 grados Celsius, pero se sintieron más cercanas de los 51 grados Celsius debido al índice de calor. Muchos murieron porque las temperaturas nocturnas se mantuvieron cálidas, por lo que los cuerpos no pudieron recuperarse del calor diurno. Muy bien, esto ya no voy a seguir, pero lo siguiente que viene a esta explicación pone cómo la crisis de el clima empeorará las olas de calor. Entonces, donde encontramos todo esto es en artículos donde están tratando de justificar por qué hace tantísimo calor ahora. Ahora, en ninguno de estos artículos verás que admitan que las fumigaciones tienen algo que ver. No. Porque eso quítatelo de la cabeza. No puede ser que los aviones nos estén fumigando. Ahora, vais a otros países y veis que no dejan ni una estela. Ahora, venís por aquí por Galicia, venís por España y es la fiesta de las estelas. Parece esto que es un ajedrez el cielo. Hasta que, bueno, el viento acaba homogenizando todo y nos queda esa neblina blanca que luego te dicen en el telediario que son nubes. Entonces, no somos imbéciles y sabemos también cómo manipulan el clima con la nanotecnología y con los radares, impulsando esas frecuencias cuando ya está toda la nanotecnología fumigada. Y luego provocan desastres como pudimos ver cuando pasó el desastre de la Dana en Valencia. Pues bien, la historia ahora está en esto, en las nuevas excusas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con toda esta dialéctica nueva que nos viene a encalomar toda la agenda que vienen preparando de hace tantísimo tiempo las logias Illuminati. Y ya que estamos hablando de esto, es importante tener en cuenta que cuando ellos tacharon de bulo lo de los mapas y los colores, realmente sí que hubo gente que lo utilizó mal, como siempre, y no explicó bien las cosas, porque realmente a lo que nos referimos las personas que sabemos de psicología es que el rojo siempre se asocia, por ejemplo, como en las señales de tráfico, y así, si tú vas a pasar por un semáforo en verde, pues tienes acceso, tienes vía libre, no va a haber ningún accidente. Si el semáforo está en rojo, pues hay que quedarse quieto. Lo que te está diciendo es cuidado, puedes tener un accidente, no cruces. Pues bien, la historia está en que el rojo siempre se asocia a alerta, miedo, cuidado. Y eso es lo que están haciendo ellos sutilmente cuando están diciendo las temperaturas en el tiempo, en el telediario, todos los días, pero cuando hay calor lo recalcan y muestran casi todo el mapa en rojo porque así están condicionando a la gente a que tenga mucho más miedo y por supuesto que esto quede bien claro, que la mayor parte de la población acepte que estas olas de calor son normales y no tienen absolutamente nada que ver con las fumigaciones y todas las técnicas que utilizan para que la mayor parte de la población crea en esto del calentamiento del planeta. Así que, atentos, vamos a analizar estas imágenes. Bien, lo que dicen de los primeros 3 mapas, dicen: hemos consultado sobre esta cuestión al responsable del área meteorológica de Televisión Española, Albert Barniol. Él nos confirma que en los mapas del tiempo de Radiotelevisión Española los colores de las temperaturas se mantienen constantes a lo largo del año. Añade que lo que sí que cambia es la escala lateral de la horquilla de temperaturas. En verano aparecen las temperaturas más cálidas y en invierno las más frías. Lo puedes comprobar en varias capturas de El Tiempo de Televisión Española, donde veremos que se mantiene la misma paleta de colores para las mismas temperaturas, haga más calor o haga más fresco. Y dice, como puedes comprobar, el rojo, que equivale a 30 grados, siempre es el mismo, círculo negro, y cuando hay 22 grados siempre se pinta el mismo amarillo verdoso. Por supuesto, lo vemos. La historia está que entre 30 y 40 grados, fijaros, que esa es la historia y es lo que denunciamos nosotros, hay una gama de rojos muy intensos cuando suben mucho las temperaturas y así, y que abarcan casi todo España, y que está muy pensado el hecho de que naranja solo aparezca de los grados 26 al 28.
Es decir, que solo cubre una pequeña franja de entre 26 grados y 28 grados naranja y naranja oscuro. Ahora, el rojo ocupa desde los 30 grados hasta superior a los 40 grados. Con lo cual, a la mayor parte de la población lo que estás haciendo es metiéndole miedo y refrendando vuestras absurdeces, cuando realmente en muchísimos puntos de España es normal que haga esa temperatura en esa época del año concreto. Y al tener casi todo el mapa marcado de rojo, rojísimo intenso, pues lo que hacéis es meter miedo a la población y por supuesto refrendar vuestra agenda del calentamiento del clima, y no por los aviones y lo que fumigan. Entonces, esto es importantísimo de tener en cuenta, porque realmente sí que muchas de las publicaciones fueron un bulo porque se referían mal a las cosas, pero lo que nosotros estamos defendiendo, las personas que nos dedicamos a investigar de verdad seriamente y no ponemos un tuit de mierda con una frase como conclusión, pues es precisamente esto, que desde los 30 grados hasta más de 40 hay una gama de rojos muy variado. Y el naranja solo tiene desde los 26 grados a los 28. Y ya cambian dos naranjas, naranja claro y naranja oscuro. Con lo cual estás atemorizando a la población en muchísimos más gradientes y estáis refrendando lo que vosotros decís por la televisión de que se calienta el planeta. Porque inconscientemente la persona lo asocia el rojo a malo, miedo, cuidado. ¿Entendéis? Entonces, es sencillo utilizar los procesos cognitivos contra la población, y lo que están razonando no tiene sentido con las personas que razonamos como nosotros. Pues bien, continuamos y vemos también el otro mapa. Y decía del otro mapa... Mensajes de redes muestran la imagen de un presentador ante dos mapas de España con datos de altas temperaturas y dos gamas de colores distintas. Los presentan como si ilustraran una misma variable. Julio de 2017 verano, dice una anotación en el primer mapa, y luego dice julio de 2022, ola de calor por el cambio, ya sabéis, de la temperatura. Y dice, señala la referencia del segundo. No me explico cómo puede haber negación del cambio de la temperatura. Y dice, señala un tuit con más de 1000 tweets que difunde esta imagen de los dos mapas. Pues bien, la historia de estos dos mapas que se ve es que uno, directamente, es verdad, uno a lo que se está refiriendo es al riesgo. Entonces, son diferentes mapas. Esto sí que es real, son diferentes mapas. En uno te marca los riesgos por tener determinado calor, y el otro te está marcando las temperaturas. Pero volvemos a lo mismo. Tú no puedes presentarle este mapa de las temperaturas todo rojo, fijaros, todo rojo, y además en esta marca que podemos ver aquí, en estas fotos de las temperaturas, lo que pasa es que ya es Antena 3, no es Televisión Española, vemos que incluso 28 grados, que debería de estar marcado en naranja, está en rojo, y eso es a lo que vamos, que juegan con el rojo, el lila, todas estas gamas de colores que perturban a la gente, ya lo veis, y lo que están haciendo es refrendar que está habiendo unas olas de calor grandísimas, y que la mayor parte de la población lo asocie con el cambio de temperatura que ellos promueven con su agenda, y no con que estamos en verano y es normal que hagan esas temperaturas. Pero la paleta escogida de colores, volvéis a hacer lo mismo, es una paleta escogida para asustar al televidente, que esa es la historia. Y por supuesto, cuando tenéis el mapa de los riesgos, no os canteáis tanto porque sabéis que eso puede ser denunciable incluso. Porque si estáis poniendo algo que flagrantemente no es así, porque a ver qué riesgo hay decirme en que una persona esté a 31 grados o así, entonces no pueden hacerlo. Pero es verdad que ciertas personas utilizaron estos dos mapas erróneamente, y al final pues se crean estos problemas de que parecemos todos que contamos bulos, cuando no, lo que están utilizando es el condicionamiento básico, y utilizando colores como el rojo y la gama de paletas de colores muy parecida al rojo y así, para asustar a la población de que estamos sufriendo muchísimo más calor de que realmente se supondría que habría en esa misma época del año. Con lo cual, hay que saber diferenciar estas cosas y que no nos tomen por imbéciles. Porque una cosa es exagerar o comparar mapas que no pueden ser comparados, etcétera, etcétera, y otra cosa es lo que ellos hacen con la manipulación cognitiva desde los telediarios. Así que tenerlo en cuenta. Se están cerrando los parques, que es algo completamente ilógico. Y estamos viendo cómo incluso en las marquesinas, en las paradas de autobús con termómetros actuales,
están manipulando para que los termómetros marquen entre 10 y 15 grados más de lo normal. Y eso no hay bulo ni bula. Eso es así. Y estoy seguro que al salir este vídeo me vais a empezar a mandar fotos de todo España y que pasa lo mismo. Y los termómetros, a pesar de no estar a pleno sol, están marcando temperaturas completamente irracionales. Y esto se debe a que viene todo de un mandato de las logias Illuminati y de que tienen que ir justificando el calentamiento del clima. Así que dicho esto, espero que disfrutarais el vídeo y que poco a poco recopilemos pruebas para darles en la cara a toda esta gente que nos dice que manipulamos la información. No, hermano, yo no manipulo la marquesina está manipulada por vosotros. Así que dicho esto, espero que os gustara el vídeo y nos vemos en el próximo. Os quiero, chao, chao.